Sistema de gestión ambiental, gestión del agua. El agua es uno de los elementos críticos, no solamente en la naturaleza, también en la construcción. Dependemos mucho del agua para nuestros procesos. Y dentro de esta utilización nos tenemos que preocupar por tomar el agua, captarla, procesarla, para que pueda convertirse en agua potable, almacenarla, darle presión, distribuirla. Entonces, en la primera fase captamos y procesamos el agua y luego la empezamos a redistribuir, almacenar. Los almacenes pueden ser en tanques elevados, tanques apoyados, o inclusive tratar de alimentar los acuíferos, que naturalmente son almacenes para grandes cantidades de agua, los acuíferos que pueden ser permeables, que son parte de la base de los ríos, por ejemplo. En este proceso entre la captación y procesamiento del agua y la red de almacenamiento y distribución existen pérdidas, que una buena gestión del agua es uno de los aspectos que tiene que evitar. De otro lado, una vez que se distribuye el agua, tenemos que llevarlo a los hogares, a la industria, a los diferentes tipos de servicio, y otra vez se producen las pérdidas. El volumen del agua en cada etapa va disminuyendo, y una buena gestión del agua debería estar enfocada en la eliminación de las pérdidas y además en un proceso, si se puede, un proceso de reutilización del agua en la mayor cantidad de ciclos posibles. Y de esa manera se puede disminuir los efectos de la huella hídrica, disminuir la huella hídrica de cualquiera de los procesos. Si nosotros hablamos de la construcción propiamente dicha, podemos decir que usamos para diferentes actividades. Una de ellas, de las más comunes, es el control de polvo. En las actividades que tengan que ver con demoliciones, movimiento de tierras y la construcción en general, se genera mucho polvo en suspensión, entonces el agua nos ayuda a controlar esas partículas finas. Otro de los aspectos es en el campamento en general, no solamente el campamento que tenga dormitorios, sino también el campamento de oficina, las instalaciones en general, necesitamos agua para alimentación e higiene, sea higiene personal o higiene de las instalaciones. También necesitamos agua para el concreto y para los morteros, incluyendo el curado necesario para ambos, porque ambos necesitan cemento. Y el cemento tiene, además de un proceso de hidratación, que luego puede generar fisuración, necesita que la cantidad de agua con la que se ha diseñado se conserve y por lo tanto, para evitar que haya evaporación, se cura. Y se utiliza bastante agua para este proceso. También existe la utilización del agua para pruebas y ensayos. Por ejemplo, cuando tenemos que probar tuberías, sistemas, en caso de sistemas contra incendio, tuberías de agua, tuberías de desagüe, redes. Entonces, los probamos en las centrales hidroeléctricas también, las probamos con agua para probar la estanqueidad fundamentalmente y además es un adelanto de la fase operacional. Entonces, esto es como, de manera general, la forma en la que se aborda el agua en la construcción. El agua como proyecto tiene, digamos, dos tipos de enfoque: el agua para utilización como agua potable y el agua para tratamiento post-utilización, que serían las aguas residuales. Entonces, desde el punto de vista de agua potable, para que podamos utilizarla, tenemos que partir de estudios básicos de fertilidad hídrica, en la que se estudian las fuentes de agua, y eso se tiene que consultar con la autoridad del agua, las comunidades, se tiene que trabajar con un consultor, y a partir del estudio de la fuente de agua podemos averiguar parámetros como la disponibilidad y el análisis físico y químico para ver si son factibles. De otro lado, se tienen que estudiar los términos de geometría
para verificar topografía, los PMs, para la localización, la planimetría, las pendientes y las redes existentes. Todo esto para determinar, por ejemplo, los niveles de presión y en consecuencia los diseños que se van a abordar. De otro lado, también es importante determinar cuál va a ser la demanda de agua, el padrón de beneficiarios y proyectar la demanda. Todo esto nos lleva a una segunda etapa, que sería la parte de suelos y de interferencias. De un lado, estudiar todas las interferencias subterráneas para ver cómo es posible superarlas, principalmente subterráneas. También algunas interferencias superficiales, por ejemplo, en algún caso se tiene que sobrepasar un curso de río y entonces una interferencia superficial, y entonces en algunos casos se toman soluciones como o acueductos o sifones. De otro lado, se tiene que trabajar en el estudio de mecánica de suelos detallada, en este caso de la planta de tratamiento o del proceso de tratamiento del agua. Se tiene que hacer un estudio de suelos detallado de las redes, de los acueductos y de los pases aéreos. Y se termina de complementar con ensayos físicos y químicos de los suelos para ver cómo afecta el sistema. Con esta información pasamos a una etapa más, que es la de los permisos, entre otros el de inexistencia de restos arqueológicos, de permisos para disponibilidad hídrica, debemos luego contar con la resolución de disponibilidad hídrica, y con el saneamiento físico legal de la planta de tratamiento. Y con toda esta información pasamos a la etapa de diseño, y donde ya producimos el expediente técnico de la PETA, de la planta de tratamiento de agua potable, el diseño de las redes, cuyo parámetro principal es la presión, y de los pases aéreos o subterráneos si se necesita. En este caso, toda la información debe de concretarse en planos, memoria de cálculo, especificaciones técnicas y un presupuesto referencial. De otro lado, podemos trabajar, así como hemos trabajado en el agua potable, trabajaremos también los estudios de las aguas residuales, y principalmente se trabaja en la factibilidad del vertimiento. En este caso estudiamos el cuerpo receptor, donde vamos a vertir, su disponibilidad, el análisis químico para saber cuáles son los estándares de calidad originales que no vayan a ser alterados, los cuales tienen que consultarse con la respectiva autoridad del agua, las comunidades y los consultores. También tenemos que trabajar la parte geométrica, tener en cuenta la topografía, los benchmarks, la planimetría de las pendientes y las redes existentes. Y también, como en el caso del agua, planificar la demanda, el padrón de beneficiarios y proyectar la demanda en los años sucesivos para saber que la red tiene una capacidad de expansión. En la parte de los estudios básicos, tenemos que hacer, al igual que en el caso anterior, el estudio de mecánica de suelos e interferencias subterráneas principalmente, y superficiales si existiesen, el estudio de mecánica de suelos detallado, tanto para la PETAR, que en este caso es planta de tratamiento de aguas residuales, el detallado de redes, los acueductos, pases aéreos, o sifones si los hubiesen, y complementar los ensayos físicos y químicos de los suelos. En una siguiente etapa estudiamos los permisos necesarios, también necesitamos el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, el permiso para la descarga en el cuerpo receptor. Esto es importante porque tendremos algunos estándares de calidad que se deben de respetar antes del vertimiento y tener una resolución de la descarga en el cuerpo receptor. También trabajar en el saneamiento físico legal de la planta de tratamiento de aguas residuales. En la siguiente etapa hacemos el diseño, estudiamos la PETAR como sistema tecnológico, estudiamos las redes, seguramente muchas veces las redes de aguas residuales se diseñan por gravedad, también existe el caso en que se va a diseñar por bombeo, y trabajar los pases aéreos o sifones donde convenga. Y todo esto nos produce un conjunto de planos, memoria de cálculo, especificaciones técnicas y presupuesto referencial.
En la construcción, como lo mencionamos, vamos a trabajar el agua para diferentes actividades y vamos a tener esta imagen muy frecuente con cilindros de agua cerca de las áreas de trabajo. En este caso en la albañilería se utiliza mucho. Coloquialmente se habla de emborrachar las unidades de ladrillo para que estas unidades estén saturadas de agua y eviten que tomen el agua del mortero, lo cual degradaría la calidad de la mezcla del mortero. También nos sirve para curar. Una vez que se ha colocado el muro, se ha procedido con el tarrajeo, en cualquiera de los casos hay que estar curando para tener humedecido y saturadas las unidades y también el mortero colocado para evitar que exista evaporación. En diferentes tipos de obras se puede hacer un almacenamiento. Se puede aprovechar y se debería aprovechar el almacenamiento en las zonas más altas, en las más elevadas, para que podamos tener una carga hidráulica que pueda alimentar a diferentes puntos de la obra, y normalmente se utilizan estos tanques plásticos o de polietileno para tener un almacenamiento temporal. Normalmente se trabaja con capacidades de 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, y también se pueden construir tanques temporales, los cuales, dependiendo de la funcionalidad, tendrían que ser remolidos. Entonces se coloca una pequeña base de concreto para poder tener estanqueidad, se colocan unas geomembranas, se protege correctamente la base y luego se instala el tanque. Y luego el sistema de tuberías para poder conectar a las utilidades finales. Este es un sistema de tanque elevado en una zona de unas viviendas en Lima. Fíjense que en este proceso de crecimiento vertiginoso de las viviendas sin planificación y sin autorización, se ha llegado que el tanque ha llegado a la misma altura que la vivienda, por lo tanto no tiene ninguna carga hidráulica. Esto es porque el tanque que ha sido construido en una época ha ido siendo alcanzado ya por el servicio de agua en la construcción de nuevas viviendas. En este caso se está construyendo en una cota superior, se está construyendo un nuevo tanque y ya se ve la invasión de terrenos en las partes superiores que van a llegar otra vez a la altura del tanque más elevado. Este es otro de los usos que se da a los tanques, en este caso para evitar el polvo en suspensión, y se va regando conforme se van haciendo los trabajos de movimiento de tierras para evitar que exista polvo en suspensión. Como ideas finales, podemos decir que la gestión del agua está enfocada en reducir las pérdidas, principalmente en la red de distribución. Esto es lo que se llama gestión de pérdidas y es el enfoque principal de todo sistema de administración de agua en ciudades y en servicios. De otro lado, el agua es esencial para las actividades de construcción. En obras con poca disponibilidad de agua es necesario estudiar las fuentes posibles de agua y los cuerpos receptores para las aguas tratadas, así como los estándares de calidad y tener los permisos que se requieren para poder utilizarlas.